Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en este sábado. Vamos a inclinar el rostro para hacer otra pequeña oración, para reforzar la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Querido amado Padre, suplicamos tu presencia y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Ilumina cada pasaje, cada versículo, cada texto que leamos, que sea de edificación y crecimiento espiritual. Acompáñanos y dirígenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, para recordarles que hoy a las 3:30 es la clase bíblica. Hacía muchos días que no había podido venir porque tenía otros compromisos, pero en la tarde voy a estar con ustedes a las 3:30. Arranco a las 3:30, ¿listo? Entonces, porque antes de las 5 me tengo que ir para una reunión que tenemos en la iglesia central. Bien, hermanos, hoy más que ser un sermón, creo que muchas veces lo he manifestado acá y en otros lugares, yo soy malo para los sermones. Me ha costado mucho dar sermones. A mí lo que más me ha gustado es más instrucción bíblica, ¿cierto? Enseñanza. Gracias, hermano Víctor. Sí, me gusta más enseñar que sermonear, ¿cierto? ¿O a quién le gusta que lo sermoneen? A nadie, ¿cierto? No nos gusta que nos den sermones. Entonces, la palabra de Dios está llena de muchas enseñanzas que a veces de pronto puede ser por olvido, ¿cierto? Porque dejamos de investigar, por descuido también puede ocurrir. Hay temas que a veces se pasan por alto, o a veces nosotros no le vemos tanta necesidad de estudiarlo porque pensamos que hay otros que son más importantes. Yo he entendido que en el mensaje adventista la verdad presente es un paquete completo. Yo no me puedo quedar solamente en un tema concentrado en eso, sino que cuando Dios dio su verdad, Dios dio varios puntos que nosotros necesitamos entender. Por lo menos cuando ustedes buscan y leen el tema en el santuario, ustedes van a ver que el santuario está lleno de verdades, ¿cierto? No es solamente una verdad específica, son varias, es un conjunto, es un paquete completo que tenemos de la verdad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, o bueno, ahora, los que estamos ya mayores, los que tenemos hogares, que somos padres, o algunos que ya somos abuelos, ¿cierto? En algún momento de su vida ustedes han dicho, yo por qué no aproveché esa oportunidad que me dieron esa vez, o aquel año, ¿cierto? Y no valoré y no aproveché esa oportunidad. Yo creo que cada uno de ustedes ha tenido momentos donde ha tenido oportunidades grandiosas y quizás por cosas nuestras, ¿cierto? Porque finalmente el que toma la decisión soy yo. Por cosas nuestras las hemos dejado a un lado y las hemos abandonado. Hay un caso muy particular que se ve en las Escrituras, inclusive el repaso de la lección de estos días ha venido hablando de eso, de cómo a veces la misericordia de Dios llega hasta un límite, ¿cierto? Donde Dios interviene, donde Dios llama, Dios invita, Dios muestra, pero finalmente el hombre desiste y no quiere aceptar las invitaciones que el cielo le hace. Quizás a nosotros nos pasa muy comúnmente, quizás nos esté pasando diariamente, que a veces no queremos aceptar las invitaciones que Dios nos hace. Hermanos, antes de que el Señor Jesús se fuera, ¿cierto? Después de que Él resucitó, los apóstoles estaban muy tristes. De ese dato la gente dice que estaban muy acongojados porque el maestro se iba. Y ellos temían por el futuro de ellos como seguidores y discípulos de Jesús. El Señor les dijo, no teman, porque me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el mayor de los dones que el cielo le pueda otorgar a la humanidad. La plata. No es la plata. El Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el mayor don que yo pueda recibir del cielo es el Espíritu Santo. Dice la inspiración que no hay otro don más grande que recibir el Espíritu Santo. Hermanos, ocurre algo muy interesante, que el Señor Jesús tuvo que batallar, tuvo que luchar contra la educación que habían recibido los apóstoles, ¿cierto? En sus casas, en sus infancias y todo esto. Él empieza un trabajo con ellos de poder
educarles, poder enseñarles, poder ponerles en mente el propósito y el plan de la redención y de que salvaran también a otros. Pero resulta ser que ese plan, por diversas circunstancias, se vio trastornado por ciertos prejuicios y conflictos que habían internos entre los discípulos. El deseo de toda la gente, en la página 666, hablando de Judas, dice que Judas tomaba pasajes de las Escrituras y los aplicaba de una forma torcida, como decimos vulgarmente, ¿cierto? Y entonces dice que Judas fue el que inició la división dentro de los apóstoles. Él fue el que inició con ese problema. Cuando Jesús muere, Jesús resucitó, y Jesús estuvo, ¿cuántos días estuvo acompañándolos a ellos después de que resucitó? 40 días estuvo con ellos después de que Él resucitó. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 40 días? Enseñándoles algo más. Ajustando y apretando tuercas. Porque venía un evento supremamente importantísimo para esta iglesia nueva, esta iglesia que estaban haciendo, la iglesia primitiva. Y sin ese evento, muy difícilmente ellos iban a poder alcanzar a hacer el ministerio al cual el Señor Jesús les había dado. A los 40 días el Señor Jesús se fue y dice que todavía existían entre ellos divisiones y habían conflictos. Hechos capítulo 1 y capítulo 2 presenta que cuando ellos llegaron a la unidad por la cual Jesús había orado, tenemos un capítulo, San Juan 17, una oración que Jesús pidió por la unidad de sus discípulos, y no solamente por ellos, sino por nosotros. Cuando ocurre ese evento, venía una fiesta que para los judíos se llamaba el día del Pentecostés, que era al día 50. O sea, 40 días estuvo, 10 días quedaron solitos, y al día 50 venía la fiesta del Pentecostés. Pero fuera de ser algo de liturgia, algo que era ceremonial, el Señor quería que fuera algo espiritual. Y en Hechos capítulo 2, ustedes entran al capítulo y ustedes van a ver, dice que el espíritu de ellos cambió de una forma increíble, que dice que todo era de todos, era en comunidad, ¿cierto? Y que cuando ellos reciben esa unidad, cuando ellos llegan a quitar todas esas divisiones y prejuicios, ¿qué pasó? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué no se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Porque todavía no hemos alcanzado ese ideal, ¿cierto? Porque todavía hay teorías que traemos de afuera, ¿cierto? Todavía hay conceptos, todavía hay costumbres y cierta cultura, educación que hemos recibido, que hace que el Evangelio no se acepte en un 100%. El Señor Jesús tiene un mecanismo y una herramienta supremamente importante, podríamos decir herramienta, aunque es muy bajo el término, pero es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Eso no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Ahora, les hago una pregunta. En la práctica, ¿creen que lo están experimentando? Porque ese versículo no tiene fecha de vencimiento. Ese versículo no es para cuando yo inicié en el Evangelio. Ese versículo es para ¿cuándo? Es para todos los días. Eso no es para una vez y listo, ya. Ya lo convencí, ya viene a la iglesia, se sienta los sábados, viste muy bonito, ¿cierto? Sale a plataforma, predica, paga los diezmos, hace la obra misionera. Manos, eso es parte de eso. Pero el plan y el propósito que Dios quiere y tiene es poder habitar acá. Ese es el plan de Dios. Y que yo lo estoy frustrando al Señor, porque yo no le permito que, yo sí dejo que Él venga de vez en cuando, que venga y me visite 1 o 2 días, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, cuando uno a veces va donde algunos familiares, no todos, ¿cierto? Recuerdo una vez que fui donde un familiar, lleva como 2 días, me dijo, ¿y usted cuándo es que va?
Yo le dije, mañana me voy. Iba por una semana porque me había invitado una semana. Y se le olvidó que me habían invitado una semana. Al segundo día me dijo eso y yo, uy. Como dicen vulgarmente, el muerto apesta. Eso dicen por ahí, ¿cierto? Ok, hermano. Pero el Señor no quiere ser simplemente que un turista. El Señor quiere ser que un habitante en mí. Ese es el propósito de Dios. Vamos entonces al libro de San Mateo. Esto es simplemente una larga introducción. Porque yo quiero, hermanos, que ahorita vamos a poner el ejemplo de Judas. Porque Judas para mí ha sido un marcador importante en cómo una persona puede rechazar al Espíritu Santo de una forma increíble. Y que a nosotros nos puede estar ocurriendo aunque vengamos a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos desperdiciado oportunidades que Dios nos ha dado, cierto? Porque las oportunidades de Dios son para redimir, son para restaurarnos, son para salvarnos. Esas oportunidades son valiosas y quizás oportunidades va a llegar un momento en que ya no más se les va a ofrecer, como le pasó a Faraón, ¿sí o no? ¿Cierto? Ok, en San Mateo en el capítulo 12, no sé si yo les di mal el versículo a la hermana, creo que leyeron otro. San Mateo 12, versículo 31, era la lectura bíblica donde nos dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces el Señor dice que, y miren aquí parece como una inconsistencia, ¿sí o no? ¿Ven que hay una inconsistencia en el versículo? Porque dice que todo pecado al hombre se le será ¿qué? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Parece como una inconsistencia, ¿cierto? Dice el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le va a ser perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces ya Jesús dice qué es lo que no va a perdonar. ¿Qué es lo que el Señor no perdona? ¿Cuál es? Dice cualquiera cosa contra el Hijo, ¿qué? Se le va a perdonar. Pero cualquiera que hable en contra del Espíritu Santo, ¿qué? Eso sí no tiene perdón ni aquí, ni como dicen algunos hermanos de otra iglesia, ¿cierto? Ni en otros planetas donde van a ir a purgar los pecados. Tristemente, hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un tema que tiene que ver con la salvación de cada uno de nosotros. Y que si nosotros, como dicen los mexicanos, no se ponen serios, eso nos va a costar la salvación. ¿Cuántos quizás de nosotros a veces el Señor nos guía, nos muestra cosas y nosotros a veces no queremos abandonarlas? Porque pensamos que la vida va a seguir, ¿cierto? Y que el Señor todavía nos va a prolongar. Y alguien decía por allá, no, es que yo soy sincero. El Señor sabe que yo soy muy sincero. Yo sé que Él me va a salvar. ¿Creen ustedes que para Dios eso basta? ¿Ser sincero? No, les voy a poner un ejemplo. Había un hombre que perseguía y mataba a cristianos. Y era sincero. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que no era sincero haciendo eso? Sí, él era sincero, el apóstol San Pablo. Pero el Señor le mostró que la sinceridad no sirve ni ayuda para la salvación. Muy bien, y nosotros también podemos estar pensando lo mismo, ¿cierto? El Señor sabe que yo soy sincero, pero tengo el problema de la pornografía. Pero el Señor sabe que yo soy sincero, ¿cierto? ¿O qué más podemos? Quitemos la pornografía y pongamos otra cosa. ¿Qué podemos poner ahí? La mentira, ¿cierto? Entonces el Señor sabe que yo soy sincero. El Señor sabe que yo no soy capaz de dejar las mentiras, pero yo soy sincero. ¿Qué más? El egoísmo, ¿cierto? El orgullo, muy bien. La suficiencia propia, ¿cierto? La vanidad. Y ustedes nombren ahí para abajo. Ok. Ahora, ¿en qué consiste el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Para poder yo llegar a entender el problema o este texto, yo necesito entender primero qué es
¿cierto? ¿Qué es una blasfemia y qué es pecado? Y hay muchas definiciones y teológicamente se da una que es muy popular y es muy conocida por ustedes, ¿cierto? Donde uno dice que pecado es transgresión de la ley de Dios, que eso es lo que el común denominador decimos, ¿cierto? Pero pecado va más allá de eso. Ahora, antes de que pasemos a leer estos dos puntos, vamos a Primera de San Juan. Primera de San Juan, vamos al capítulo 5, versículo 16. Porque el apóstol Juan nos habla sobre que existen pecados de muerte. Primera de San Juan, en el capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uno ve que su hermano comete un pecado que lleva a la muerte, vida y se le da la vida. A los que pecan, no de muerte, porque hay pecado de muerte, por el cual no dijo que se ruegue. 17, perdón. Toda mala acción es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Interesante, ¿no? Porque hay pecados de qué? Que nos lleva a la muerte. Pero hay otros que no, ¿cierto? Unos que sí, otros que no. Ok. Muy bien, hermanos, hay algo que tenemos que entender, y es que cuando hablamos del pecado, nosotros necesitamos entender que el pecado en sí, primero de escritos, la hermana White tuvo una visión, y ella dice que el pecado viene como el resultado del egoísmo en la humanidad. Entonces ella dice que ella vio un listado, dice, y el encabezado estaba el egoísmo. Y el egoísmo da como fruto y resultado cualquier pecado. Ejemplo, si yo soy chismoso, ¿cierto? Viene a causa de mi egoísmo. Y les voy a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos frustraciones, ¿cierto? Muchas personas hemos pasado por ciertos traumas y nosotros empezamos a crecer y empezamos a ver que a alguien le empieza a ir bien, y ¿qué hacemos? Empezamos a sentir envidia, y una de las formas es que calumniando o chismoseando, ¿cierto? ¿Cuántos chismosos hay acá? ¿No hay chismosos acá? Hasta la iglesia, mejor dicho, de los 144,000. ¿Acá no hay chismosos? ¿No? Hermanos, mañana viene el Señor por ustedes. Hermanos, es interesante porque tristemente la mayoría de nosotros caemos en eso, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado y ustedes notan de que el chisme es sabroso. ¿Sí o no? ¿Es bueno el chisme? Sí. Pero yo les digo, hermanos, por ahí el hermano Jimmy estaba en el parque y se metió para un bar. ¿En serio? Ay, no, pero qué pesar del hermano Jimmy. Entonces uno queda con la inquietud, ¿sí o no? Pero, ¿y en cuál bar? ¿Cierto? ¿Y qué estaba haciendo? Y entonces empezamos, ¿sí o no? Y entonces si de pronto no terminan de contarle a uno, ¿uno qué hace? Como uno un poquito chismoso, venga, ¿y qué más? ¿Sí o no? ¿No han visto ustedes? Manos, y el diablo sabe cómo trabajar con eso. Y nosotros, los adventistas, estamos teniendo mucho problema con esto. Porque nosotros vivimos de prejuicios y vivimos alimentándonos de eso. Vean el hermano, si vio la hermanita, vea, y por hasta ahí, ¿quién sabe qué estaría haciendo? Y ve, qué raro, sabiendo que, ¿y dónde dejó la esposa el hermano Jimmy? Si anda por ahí solo. Y empieza, ¿sí o no? ¿Cierto? Manos, y tristemente nuestra mentalidad va más allá de lo real. Va de una imaginación depravada y pervertida. Y el Señor quiere que nosotros podamos cambiar todo eso. El Señor quiere más bien el cambiarnos a nosotros ese estado pecaminoso. Ahora, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, tenemos que entender algo sobre todo de cualquier pecado, y es que Dios en su infinito amor y en su misericordia, Dios desea y está desesperado por perdonar nuestros pecados. A ver, ¿quién me lea
¿Quién me lee, perdón, el versículo de Miqueas, capítulo 7, versículo 18? Miqueas 7, 18. ¿Quién lo tiene? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable. Amén. Interesante porque aquí podemos ver de que Dios está afanado, ¿cierto? Y Dios está dispuesto a ¿qué? A perdonar, ¿cierto? Él está dispuesto y Él es misericordioso para perdonar cualquier pecado de nosotros. Si ustedes van a la segunda carta del apóstol San Pedro, segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen, por tardanza. Dice más, sino que es, ¿qué? Paciente. ¿Cierto? ¿Qué más? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al... Hermanos, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor con Faraón? ¿Cuánta? Pues 10 plagas, ¿sí o no? Le dio 10 plagas. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con ustedes? A ver, ¿cuántos años el Señor lleva luchando y batallando con usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántas plagas le ha mandado el Señor a usted? ¿Todavía no? Ok, entonces tenemos que entender de que el Señor está dispuesto ¿a qué? A perdonar. Ahora, vamos a ver, en el comentario bíblico adventista dice, en el tomo 1, en la página 741, dice que el comentario hace una síntesis de lo que significa realmente el pecado. Les decía hace un momento que generalmente uno le pregunta a la gente, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Esto. Pero si a usted le pregunta a alguien que nunca ha ido a un colegio, que no ha estudiado nada, no sabe nada de teología, ¿usted cómo le puede salir con ese término teológico? Si usted lo que necesita es adaptar su tema o sus palabras a esa clase de personas. Palabras de Vida, el gran maestro dice que Jesús adaptaba sus sermones según el público que tenía presente. Entonces, si estaba con los fariseos, pues les daba duro, ¿sí o no? Les daba garrote y les daba palo. Pero si estaba con los agricultores, ¿de qué hablaba? ¿De camellos, cierto? ¿De las garrapatas que les da? No, hablaba de agricultura. ¿Por qué? Porque era el método que él tenía de poder llegarle al corazón de la humanidad o de la gente en ese momento. Entonces, si alguien me dice a mí, hermano, es que yo no entiendo, ¿qué es el pecado? Y yo le digo, no, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo cree que una persona de primera vez, cómo le quedará patinando en la cabeza eso? ¿Quién me puede dar una definición más, digámoslo así, más criolla o como unos términos más fáciles? Porque dice que el evangelio lo puede entender aún hasta un niño, ¿sí o no? Entonces, si yo le digo a un niño de 5 años, de 6 años, que el pecado es transgresión de la ley, ¿ustedes creen que el niño va a entender? No. Y el Señor dice que el evangelio lo puede entender aún hasta un niño. Entonces, ¿qué es el pecado? Porque así yo ya puedo entender qué es lo imperdonable que decía San Mateo capítulo 12 versículo 31. El pastor no, a él no lo miren. No, al pastor no lo miren, él no va a decir nada. Él ya sabe. Lo que yo necesito es que ustedes piensen, ¿qué es pecado? Alguien que se pare y diga, hermanos, para mí el pecado es esto. No términos teológicos, no. En palabras suyas. Para usted, ¿qué es el pecado? ¿Qué entiende usted por pecado? Pecado es desobediencia. ¿Cómo? Bueno. Todavía quedó... Ok, hermano. El pecado para mí es estar en contra de algo de Dios. Muy bien. Hacerlo malo ante los ojos de... ¿Cómo qué, hermano José? Nosotros desde siempre nos han dicho o tenemos el concepto, porque los padres nos lo dan, de qué es malo y qué es bueno. Si usted está, por ejemplo, un niño, usted es desobediente a sus papás, usted está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Usted es grosero,
usted está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Ok. Usted es una persona que le levanta la mano a sus padres o a sus amigos, o Ok. se llena de ira, por favor. Ok. Pero sabemos que eso está mal y ¿qué hacemos? Lo seguimos haciendo, ¿sí o no? Ok, ¿qué ibas a decir tú? Para mí el pecado es lo que usted a conciencia sabe que está malo y lo hace. Muy bien. Bueno, esas definiciones son las que yo necesito porque, hermanos, entender lo que es el pecado me va a llevar a mí cómo manejarlo y cómo tratar el pecado. Las definiciones básicas que yo tenga del pecado no me van a llegar a mí a que yo llegue o logre odiar el pecado como tal. Porque yo veo el pecado tan normal. Ejemplo, hoy en día el pecado se está naturalizando o se está tratando de camuflar de que la gente lo vea normal. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? El Señor dice que el pecado hay que llamarlo por su nombre, ¿cierto? Aunque duela y todo el cuento. Pero hoy en día se está cambiando la forma, o digamos así, se está cambiando la mentalidad de las personas para que vean que el pecado es algo normal. Les voy a poner ejemplo. ¿Qué palabra les parece a ustedes más fea o cuál es más dura? Escuchen. ¿Homosexual o gay? ¿Cuál es más linda? ¿Cuál es más linda? Gay, ¿cierto? ¿Cuál es la más horrible y como la difícil? Homosexual, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué están tratando? Están tratando de adoctrinar a la gente para que vean el pecado como algo que, algo suave, que no es tan duro. Hoy en día ya no se le está llamando adulterio, sino ¿cómo se le está llamando? Perdón, no se le está llamando fornicación, sino que le está diciendo unión libre. ¿Han escuchado ustedes el término? ¿Cierto? Y en mi casa mi mamá decía, ¿tiene marinovio? Decía mi mamá, ya llegó el marinovio de su hermana. ¿Y era qué? Fornicación, dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Entonces nos están, ¿qué? Nos están adoctrinando para que nosotros, hermanos, esto es tan serio que en Estados Unidos hay varias iglesias ya donde usted ha hablado y ha dicho homosexual y a las personas ya las están censurando y ya no se puede utilizar ese término. Por eso se ha introducido el lenguaje de inclusión, ¿cierto? Donde ya ahorita hay que decir, en vez de ellos, hay que decir ellas, ¿cierto? O ellos. Hermanos, tristemente Satanás viene camuflándonos y haciéndonos ver de que el pecado no es tan malo, ¿cierto? Que usted le cambia los términos y se ve como algo que normal. Ahora, el pecado es una desviación de una línea recta. Digamos, si yo voy para tal lugar y yo me desvío, en términos bíblicos, eso sería ¿qué? Pecado. Desviarme de algo, o un derrotero, o de un blanco, o de un lugar específico donde yo quiero llegar. Dice, una línea recta que nos indica una norma determinada. En este caso, la transgresión de la ley. Dice, el pecado es quedarse corto, no alcanzar una meta, no llegar al blanco que Dios ha propuesto para nosotros. Eso también es pecado. ¿No alcanzar qué? Una meta que Dios ha puesto para nosotros. El pecado es desobediencia consistente a la voluntad divina de Dios. Y el pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes cometieron un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pecaron? Eso quiere decir que eso fue hace años, ¿cierto? Porque están haciendo cuentas, ¿sí o no? Están pensando. Sí, eso fue como en 1958, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que pecaron? ¿Ayer? Sí. Entonces el Señor tiene un desafío muy grande, ¿cierto? Para poder ¿qué? Cambiarnos este chip que tenemos. Porque todo, hermanos, inclusive el pecado llega a hacerse un hábito. O sea, el pecado es tan terrible que llega a convertirse casi en una respiración.
Porque ustedes hacen fuerza para respirar. O ustedes le dicen a los pulmones, oye, me estoy asfixiando, hágale. Empiecen a camellar porque no me muero. Ustedes no necesitan decir eso, ¿sí o no? O al corazón, vea, siento que me está dando calambres porque no me está llegando sangre, me va a dar es un paro cardíaco. Ustedes no tienen que decirle eso al corazón, ¿sí o no? Entonces, como nos hemos naturalizado tanto, nos hemos acostumbrado tanto a ver, a vivir, a percibir, a practicar el pecado, por eso el pecado para nosotros es ¿qué? Es normal, no es odioso, ¿o sí? ¿O quién odia el pecado acá? En la lección de esta semana leíamos, ¿cierto?, algo muy particular que pasó con la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? Yo saqué una conclusión y llegué a esto, de que cuando Faraón le dice a Moisés, le dije, no, ya basta, ya paremos aquí, ¿cierto? Yo dejo de ir a mi pueblo. La lección nos dice que el corazón de Faraón no estaba, ¿qué? Arrepentido. ¿Por qué los dejó ir? Porque ya estaba hasta acá, ¿cierto? El gobierno le había colapsado y bueno, este país se nos va a acabar si siguen las plagas. Entonces Dios, no, venga, hágame el favor, váyase, lárguese, vayan de aquí, porque ya no queremos más plagas. A veces nosotros no pecamos, ¿por qué? Porque no queremos recibir una consecuencia, ¿sí o no? Pero está acá, porque sí queremos, ¿cierto? Una vez alguien me decía, ay no, yo no puedo ver el chicharrón, yo no puedo ver el cerdo, yo veo el chicharrón y vea, pero yo sé que es pecado y yo sé que eso me va a enfermar. Entonces yo decía, qué pesar, con la mente ¿qué? Contempla el de 7 escalas, ¿o no? ¿Sí o no? Con patacón y frijoles. ¿Qué pasa contemplando eso? ¿Cierto? Pero si por él fuera ¿qué? Entonces todavía el pecado ¿dónde está? Ahora, ¿cuántos se han leído El Camino a Cristo? Hay una definición que a mí nunca se me olvida, hablando del arrepentimiento, creo que es como la 67, si no estoy mal, la página, donde dice, arrepentimiento es dolor por haber pecado y abandono del mismo. ¿Qué es arrepentimiento? Dolor porque cometí un pecado, ¿cierto? Y porque ese pecado conllevó a que el Señor Jesús tuviera que morir por usted y por mí. ¿Cierto que sí? ¿Y qué más involucra el verdadero arrepentimiento? Abandonar ¿qué? Ese pecado. Ejemplo. Yo soy un alcohólico, soy un borracho empedernido, he sumido a mi esposa en maltrato verbal, psicológico, emocional, lo que sea, y a mis hijos los tengo sufriendo. No, Señor, perdóname, mis hijos me perdonen, mi esposa, Señor, también por mi pecado usted tuvo que morir en la cruz. ¿Yo qué voy a hacer desde ahora en adelante? Entonces, ya cuando yo vea la costeña fría, ¿cierto? Cuando vea la póker fría, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? O aquí va a pensar, qué bueno, no, pero es que verdad que eso me hace mal para el hígado. No, hermano, nosotros necesitamos empezar ¿a qué? A odiar el pecado. Recuerden que el Señor no odia al pecador, pero ¿odia qué? El pecado. ¿Nosotros odiamos el pecado? ¿Odiamos el pecado? Si lo odiamos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque no hemos entendido lo que el pecado le costó al cielo. ¿O quién ha entendido acá lo que le costó al cielo el pecado? No lo hemos entendido, ¿cierto que no? Porque la hermana ahorita nos decía que todos los días pecamos. Entonces no hemos entendido todavía, ¿cierto? Tenemos que pedirle al Señor que de su espíritu para poder entender. Entonces cualquier desviación de la voluntad de Dios para mi vida se constituye ¿en qué? En pecado. En no hacer la voluntad de Dios, eso es pecado. Como ahorita nos decían acá, ¿cierto? La definición. Cuando yo sé que algo está mal y lo hago, ¿cierto? Eso, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Ok, ahora, ¿qué es una blasfemia? Ya definimos un poquito, ¿cierto? Ya vimos más claro qué es el pecado. Cualquier desviación de la voluntad de Dios es pecado, ¿ok? Ahora, ¿qué es una blasfemia? Una blasfemia es aquello que generalmente Dios detesta y que Dios no puede aprobar. Ejemplo,
Había un pecado en el Antiguo Testamento, está más que todo en Deuteronomios, y no estoy mal, creo que el 17 o el 18, donde el Señor odiaba el espiritismo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué hacían con los brujos y los hechiceros que había? ¿Qué había que hacer con los brujos y los hechiceros? Había que apedrearlos, había que matarlos. ¿Por qué? Porque para Dios eso era ¿qué? Una blasfemia, algo que Dios no puede tolerar, algo que Dios no soporta. ¿Y saben por qué era que Dios detestaba en la antigüedad la hechicería y la brujería? Porque generalmente al consultar a los muertos, eso iba involucrado con un sacrificio humano. Generalmente se sacrificaba un bebé en esos ritos que hacían. Por eso Dios en la antigüedad detestaba la idolatría. No es que Él dice, yo no soporto la idolatría, y era por eso, porque venía mezclado ¿con qué? Con sacrificios humanos. Sacrificaban bebés, inclusive, ustedes ven en el Antiguo Testamento había uno que se llamaba Moloco. ¿Lo han visto? Que hoy en día es un búho. No sé si han visto que hay unos lugares en Estados Unidos donde todavía se hace culto a Moloco, ¿cierto? Y en muchos lugares todavía se celebra esa clase de rituales. Hermanos, me tengo 10 minuticos, no se angustien, voy a tratar de no robarles tiempo, porque yo sé que esos frijoles los esperan a ustedes en su casa, ¿cierto? Y adventista que respete, ya a las 12 empieza a desfilar, ¿cierto? Ok, ojalá que así mismo lleguen al cielo, que lleguen de primero al cielo, ok, ojalá. Muy bien, vamos a ver un caso. Hay muchos casos en la Biblia de personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo. No tengo tiempo de explicárselos porque el enemigo de los predicadores del reloj, ¿cierto? Pero tenemos el caso de Faraón, ¿cierto? Porque hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo, lo resumo, es cuando usted rechaza las invitaciones que Dios le hace a usted. Cada vez que usted rechaza las invitaciones del cielo, usted está rechazando al Espíritu Santo. Cuando hay personas que día hablaba con un amigo y él me decía, yo le dije, venga, ¿usted hace cuántos años lleva estudiando la Biblia? Me dijo, ya como, si no estoy mal, llevo 8 años. 8 años. Y es que usted está pensando jubilar o pensionar o qué. Y yo, no, hermano, es que es difícil aceptar al Señor y tomar la decisión. Le digo, bueno, ¿y usted qué le impide que sea bautizado? Porque una norma que puso el Señor Jesús, ¿cuál era? El bautizo. ¿Sí o no? Algunos dicen, no, eso para qué, eso, yo así como estoy, yo estoy bien y el Señor me va a salvar. No, si Jesús se bautizó, díganme ustedes, si Jesús se bautizó, ¿quién soy yo para no bautizarme? Si el Señor se bautizó, yo necesito por ahí unos 10,000 bautizos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Con mayor razón yo necesito hacer el bautizo. Le decía, hermano, 8 años y no ha tomado el paso del bautizo. No, hermano Jimmy, es que, no sé, ¿qué me pasa? Hermano, ¿sabe qué está pasando ahí? Él está jugando con la salvación. Porque el bautizo hace parte del protocolo para la salvación y la redención de la humanidad. Jesús lo puso como ejemplo. Y les dijo a los apóstoles, o si no lo he hecho, vean muchachos, vayan, prediquen el evangelio. El que creyere va a ser salvo. Y mira, si se quieren bautizar, los bautiza. Y si no, déjenlos que igual yo los llevo para arriba. ¿Era así? No. Si el Señor puso el bautizo, es como una norma, ¿cierto? Entonces, hermanos, jugar con el tiempo y desaprovechar las oportunidades, eso fue el caso de Faraón. Tuvo 10 oportunidades para rendirse al Señor. ¿Qué hizo? Lo rechazó. Algunas versiones, a mí no me gusta leer la Reina Valera, porque ahí dice que el Señor endureció su corazón. No me gusta la versión. Una más antigua dice, ¿cómo es que? Me olvidó. Déjeme que ya me voy a acordar. Se obstinó el corazón de Faraón. Esa versión me gusta más, ¿cierto? Porque muchos que atacan el mensaje dicen, mire, si Dios es tan bueno, ¿por qué le endureció el corazón a él? O sea, Dios lo hizo que él se perdiera. Y no fue eso, ¿cierto? Todas las versiones a veces
algunas versiones más antiguas nos ayudan a aclarar ciertas inquietudes en la Biblia. Ahora, tenemos el caso de Faraón, tenemos el caso de Coré, Datán y Abirán, ¿cierto? Ellos rechazaron el Espíritu Santo. ¿En qué terminaron? Dice que la tierra se abrió y ¿qué pasó? Se los tragó a todos. La hermana White dice que ellos cometieron el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Se habían ido en contra de Moisés, ¿cierto? Habían atacado a Moisés, ¿cierto? En su liderazgo, y el Señor tuvo que tomar una decisión fatal acá. Después tenemos el caso de Saúl. Saúl también rechazó. Recuerden ustedes que Saúl, su corazón también se endureció. Imagínense ustedes pasar de perseguir a los espiritistas, porque eso fue lo que hizo Saúl. Mataba, donde veía un espiritista iba y lo mataban, ¿sí o no? Lo acababan. Y cuando llegó donde la pitonisa, ella le dijo: ¿acaso has venido aquí también a matarme a mí? Dijo: no, tranquila, yo no vine a matarla a usted. O sea, miren ustedes, hermanos, cómo el rechazar al Espíritu Santo conlleva a una persona que a quedar cegada totalmente. Imagínense, Saúl, después de haber hecho eso, haber hecho esa reforma, haber deliberado al pueblo del espiritismo, ¿cayó en qué? ¿Estamos libres de eso? No, estamos libres. Porque si yo rechazo al Espíritu Santo, puedo caer en la misma experiencia de Saúl y quizás terminar peor que él, ¿cierto? Por eso el Señor Jesús enseñó y dijo que es más terrible cuando una persona conoce y se aparta, ¿sí o no?, que aquel que está allá. ¿Qué le pasa a una persona cuando se descarrea después de haber conocido el mensaje? Jesús dijo que le vienen, ¿qué? 7 demonios más, ¿cierto? Y en una ocasión, porque los demonios tienen nombre, ¿o no? ¿Cierto que sí? Los demonios tienen nombre, y Testimonios para Ministros dice que también tienen jerarquías. Tienen sus puestos, sus rangos, gracias. Ok, y Jesús le preguntó a uno: ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? ¿Y qué le dijo? Mi nombre es Legión. Y en ese momento, pues, aparentemente era un demonio, pero iba acompañado ¿con qué? Con muchísimos demonios. Te imagínese, si Jesús dijo que una persona se aparta y le vienen 7 demonios más, vanos, ¿cuántos demonios lo pueden invadir a uno? Por eso no han visto ustedes que cuando uno visita a los hermanos que se han descarriado, ellos son como que si uno les hablara en mandarín, ¿cierto? Que usted le hablara en chino. ¿No han visto ustedes? Sí, hermanos, sí, eso, y se incomodan y no quieren que los visiten, porque tristemente pues están en eso. Pero tenemos que orar por ellos y tenemos que visitar a los hermanos que algún momento conocieron el Evangelio. Ahora, tenemos el caso de Saúl, ¿cierto? En un momento al Señor Jesús, vamos a San Mateo 12. Todavía tengo 5 minutos. San Mateo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 22, porque acá encontramos algunos enemigos del Señor Jesús. Vamos desde el versículo 22. Mateo 12, 22. Dice, y aquí es donde inicia realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el Señor se propone explicar qué es realmente. Porque una de las leyes o reglas de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ella se puede interpretar. ¿Okay? Versículo 22 nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿quién los echa? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahí donde él introduce, ¿cierto? Y dice, si ustedes a la obra de Dios le llaman que es por Satanás, ¿es qué? Es una blasfemia. Ellos le habían acreditado a que lo que el Señor Jesús venía haciendo era por obra de ¿quién? Del diablo, ¿cierto? Y esa es una de las formas en que es una blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Atribuirle al diablo algo a lo cual el Señor ha hecho. Les hago una pregunta. ¿Quién los trajo a ustedes hoy aquí? Yo sé, la moto, sí. Otros pueden decir, mis pies, sí. ¿Quién los trajo a ustedes? ¿Cierto? ¿O a quién puede levantar la mano y decir, no, a mí me trajo el diablo? No, yo no creo, ¿cierto? Porque ¿a dónde nos puede llevar el diablo ahora? A otro lado, menos a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que ustedes estén acá sentados no es casualidad. El hecho de que ustedes estén aquí es porque el Espíritu Santo está trabajando en ese corazoncito duro, en ese corazón endurecido, en ese corazón que está obstinado, ¿cierto? Y que siente el anhelo, como dice David, ¿cierto? Así como el siervo clama por las aguas, así clama el alma mía por Dios. Hermanos, no es casualidad de que nosotros estemos acá. Es porque el Señor así lo ha determinado. Y el Señor viene trabajando en el corazón de ustedes y en el mío. Yo podría estar en otro lado, menos en la iglesia ahora. Pero el Señor me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Hermanos, y esta oportunidad y este día va a pasar para la eternidad. Este día nunca más lo vamos a volver a vivir. Este día nunca más se va a volver a repetir. Por eso el apóstol San Pablo dice que el día de salvación es en el 2038. Es hoy. Qué pena. Ok, entonces el día de salvación es ¿cuándo? Hoy. ¿Saben por qué? Porque este día va a pasar para la eternidad. Este día ya nunca más va a volver. ¿Qué hice en este día? Como dice el himno, ¿cierto? ¿Qué informe llevará al celeste tribunal? ¿De cuidados mundanal o de qué más va a llevar el ángel los registros en el cielo? ¿Cómo estamos guardando el sábado? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cierto? Hermanos, para ir terminando, me llama la atención el último caso, y es el caso de Judas. Me llama la atención porque Judas dice que para el tiempo de la última cena, en el libro de San Juan, regálame en 2 minuticos, San Juan 13, 27, 13:2, perdón, y después el 37. Vamos a leer estos 2 versículos porque dice que el diablo ya venía trabajando en él, ¿cierto? Y mire cómo el apóstol Juan lo presenta. San Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué venía haciendo el diablo en Judas? Ya venía trabajando. Él ya venía ganando terreno. Como hacía Adolfo Hitler, ¿cierto? En Europa, él venía ganando ¿qué? Terreno, ¿cierto? La última parte que a él le que quería llegar era Francia, pero los franceses estaban armados y ahí tuvo que parar. Y cuando él para, ¿cierto? Vienen los ingleses y alcanzaron a derrocar el imperio de Adolfo Hitler, ¿cierto? Satanás, como Adolfo Hitler, viene ¿qué? Viene ganando terreno, ¿sí o no? Entonces, si yo no corto con las mentiras, eso se va a volver un monstruo. Y después yo ya voy a ser mentiroso y para todos una mentira. ¿Usted ya salió? Sí, yo ya salí, ya estoy bajando. Pero mentira, apenas está poniendo los zapatos. ¿No han visto ustedes? Palabras de vida del gran maestro dice, exagerar la nota es pecado. Exagerar la nota, dice la hermana Guay.
Dice, o omitir parte de la verdad también es pecado. Satanás viene ganando ¿qué? Terreno. Viene ganándonos terreno. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. ¿Qué le pasó a Judas? Satanás venía ganándole ya terreno. Dice, ya Satanás había ¿qué? Había sembrado. ¿Okay? Él siembra, ¿cierto? Dice el versículo 27. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Qué pasó cuando Judas rechazó la última invitación? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tremendo, ¿no? ¿Tuvo oportunidad Judas ahí de arrepentirse? Claro, porque él ya había visto la manifestación. Es más, cuando le preguntaron, Señor, bueno, ¿y cómo así que lo van a traicionar? Uy, no, que nosotros no seamos, ¿cierto? Y le dijo, bueno, Señor, está aquí, ¿quién de nosotros es? Imagínese qué casualidad que Judas va a meter la mano allá en el plato, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Conmigo en el plato qué? Ese es. Imagínese que uno le... ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo ustedes se sentirían donde ustedes pasaran eso? Vergüenza, ¿sí o no? Y no he dicho, uy, sí, uy, Señor, este ya me descubrió y sabe lo que yo estoy pensando. ¿Qué debería haber hecho Judas en ese instante? Pero ¿saben qué había hecho? Había cauterizado la conciencia y ya no quería escuchar más la voz de Dios. Como dice de primera de Timoteo, ¿cierto? Que la conciencia queda cauterizada. Hermanos, cuando el Señor me llama a mí y me hace una invitación a que yo me arrepienta, a que deje de vivir como estoy viviendo, que cambie en algo, en un aspecto de mi vida, el Señor no lo hace porque Él esté enojado, porque Él quiera lo peor para nosotros, no. Es porque el Señor me quiere salvar, Él me quiere restaurar, Él me quiere redimir. Pero cada vez que el Señor me habla y me dice, Jimmy, deje hablarle feo a su esposa, no le grite más a sus hijos, deje ser egoísta, deje ser vanaglorioso, deje creerse más que los demás. Cuando el Señor me dice eso a mí y yo no me arrodillo, le digo, Señor, sí, perdóneme, yo necesito cambiar. Mira, había algo que a mí me ha costado y muy difícil para mí es pedir perdón. Ha sido muy duro para mí. Entonces yo evito los problemas porque uno cuando discute con una persona generalmente lo ofende, ¿sí o no? Y después uno le toca ir a pedir perdón. ¿Y a quién le gusta pedir perdón? No. Y más usted ir a decir, ay hermano, qué pena que me equivoqué. Nada más ayer con mi esposa me pasó, ¿cierto? Y entonces me tocó llamarla. Yo estaba acá haciendo pan y ella estaba en la casa. Me tocó mandarle un audio porque me sentía mal. Y yo dije, yo ¿cómo me voy a enojar con mi esposa? Como dice Efesios, ¿cierto? Han leído el texto donde dice, airaos pero no pequéis, ¿cierto? Hay una versión donde dice, no permitan que llegue la noche para arreglar ese problema. ¿Por qué el Señor dice que la pelea solamente tiene que durar antes de que el sol se oculte? Porque esa noche me puedo morir. Imagínense, y yo peleando con mi esposo. Entonces me tocó mandarle un audio, me tocó agachar la cabeza. Y me costó porque a mí no me gusta. Entonces yo le escribí, mi amor, discúlpeme, perdón porque me equivoqué, no debería haber hablado así. Hermanos, y el Espíritu Santo va a hacer eso todos los días con ustedes. Y les va a decir, eso que usted está haciendo está mal. Cambie, deje eso, abandónelo, no lo diga, venga para acá, no piense en eso, ¿cierto? Porque la tentación no es pecado. El himno dice que ceder es pecar, ¿cierto? Tentado no seas, dice el himno, creo que el 372, hermanos. Que el Señor nos ayude, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la voz de Dios. El Espíritu Santo todos los días les va a hablar a ustedes. Les va a enseñar cómo deben de conducirse, cómo deben de hablar, cómo deben de pensar, cómo deben de actuar. Y si yo no le presto atención a la voz del Espíritu Santo, voy a llegar a caer en la experiencia de Faraón, donde el Espíritu Santo lo dejó, como le pasó a Judas. ¿Y cómo terminó? Dice que hubo un bullicio, dice que escuchaban un escándalo y que fueron a ver y vieron a Judas que se había ahorcado. Pero como Judas era muy grande, dice el desato a la gente, dice que era un hombre alto, acuerpado, dice que el árbol se quebró la rama y que al caer, ¿qué le pasó a la cabeza?
se destrozó contra las piedras. Dice que vinieron los perros y empezaron a comérsele en qué. Como dicen los médicos, sin duda la materia gris, el cerebro. Se lo empezaron a comer los sesos. Muy bien. Bueno, el Señor no quiere que esa sea mi situación. El Señor nos quiere salvar.